Ahora vamos a ver los fundamentos de programación en Python. Mi nombre es Francis Fulgencio y durante este curso te acompañaré a conocer la sintaxis del lenguaje de programación Python. Antes de empezar, me gustaría reflexionar acerca del teorema de la programación estructurada. Dicho teorema señala que cualquier persona puede escribir cualquier programa si dispone en un lenguaje de programación de al menos las tres estructuras básicas. Estas son estructuras secuenciales, estructuras condicionales e iteraciones o bucles. Eh, Según este teorema, con estas tres tipos de estructuras básicas, nosotros podríamos construir cualquier tipo de aplicación desde una sencilla calculadora a todo un sistema operativo. Entonces, dicho esto, vamos a empezar. Un programa también se podría definir como algo que recibe unos datos, los procesa y al final nos devuelve un resultado. Entonces, aquí viene un tema bastante interesante, que es el hecho de que cada vez que estemos trabajando con programas, mayormente también vamos a estar trabajando con datos. Entonces, es bueno mencionar que cuando nosotros estamos trabajando con datos, cae bien tener algún lugar donde se almacenen esos datos en los que esperan ser procesados. Entonces, para eso, ¿verdad? Necesitamos un lugar donde almacenarlos. Y eso nos lleva a uno de los conceptos más difundidos en programación, que es el concepto de variable. Pero de manera física, el, el programa guarda los datos en la memoria RAM, que es la memoria de acceso aleatorio que tiene la computadora. Entonces, una vez tenemos eso claro, ¿verdad? De que ahí es que se guarda en la memoria, vamos a ver qué son las variables y cómo nos ayudan a guardar nuestros datos en la memoria del computador. Entonces, las variables que son en sí, podríamos definirlas simple y llanamente como espacios que se reservan en la memoria del computador con la finalidad de almacenar un valor que va a ser de cierto tipo, ya que existen datos de diferentes tipos, como datos numéricos, datos alfanuméricos, datos de fecha, entre otros. Entonces, algo puntual con las variables es que por lo regular nosotros les asignamos un identificador. Un identificador es un nombre o apodo que le damos a algo en programación con la finalidad de que podamos recordarlo más fácilmente luego, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo podemos definir nuestras propias variables o cómo podemos guardar datos en nuestros programas en Python. Para hacer eso, nosotros tenemos que considerar los tipos de datos que pueden tener las variables, cuáles datos le podemos asignar. En Python nosotros vamos a estar trabajando con cuatro tipos de datos básicos, que serían los números, los textos, las listas y los diccionarios. Pero vamos a tener otro valor que sería el valor booleano en un principio. Estos tipos de datos en realidad hay más, como las fechas, pero lo que quiero puntualizar es que en un principio vamos a estar trabajando con diferentes tipos de datos. Aunque la imagen no los muestra todos, ¿verdad? Vamos a estar trabajando con diferentes tipos de datos. Entonces, para crear una variable en Python, el procedimiento es muy sencillo. Solamente tenemos que escribir un identificador y luego utilizar el operador de asignación, que en Python y en casi la mayoría de los lenguajes de programación es el operador de igual. Entonces, de esta manera definimos una variable. Le damos un nombre, utilizamos el signo de igual para indicar qué valor vamos a almacenar en la memoria del computador. Entonces, estos son algunos ejemplos rápidos de cómo podemos definir, variables que almacenan los datos que queremos almacenar. Para un primer ejemplo, tenemos una variable de tipo numérica que se llama salario. Tiene salario como identificador, mientras que con el operador de asignación le estamos diciendo que dentro de esta variable se guarde el siguiente valor numérico, que es 105.800. Luego tenemos las variables de tipo texto, como segundo ejemplo. Y esta es una variable que le hemos otorgado el identificador de nombre y almacena el valor John Doe. Aquí quiero que se fijen que los nombres que les asignemos a las variables deben de ser mnemónicos, es decir, deben de representar
el dato que estamos almacenando en ellas. En realidad nosotros podemos utilizar cualquier identificador, pero lo recomendable es que les asignemos nombres mnemónicos. Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta cuando trabajamos con variables es que Python hace distinción entre las mayúsculas y las minúsculas. Si en un principio yo creo un identificador en minúsculas, tengo que referirme a él siempre en minúsculas. Y lo mismo pasa si lo defino en un principio y con la letra inicial en mayúscula o como sea. Entonces, en este caso tienen que tener mucho cuidado con eso. Vamos a ver un ejemplo rápidamente de cómo podemos nosotros crear variables en Python y cómo podemos hacer operaciones sobre ellas. Bien, aquí estamos en PyCharm. Tal y como lo vimos en el video anterior, yo creo un archivo llamado main.py en el que nosotros vamos a estar escribiendo nuestras instrucciones. Entonces, para que podamos ir haciendo acercamientos, permítanme abrir el Magnifier. Entonces, como les decía, teníamos acá el archivo main.py y sobre él vamos a escribir nuestras instrucciones. El procedimiento para crear variables es bastante sencillo. Podríamos tener, por ejemplo, una variable que almacene el número de cuenta de un cliente en un banco. Podríamos llamarlo cuenta, por ejemplo. Y a continuación indicarle cuál es el número de cuenta que queremos almacenar. Por ejemplo, este número. De esta manera y sin necesidad de puntos y comas, los que han venido de otros lenguajes de programación podrían preguntarse que por qué no colocamos puntos y comas al final de terminar cada instrucción. Esto es que Python es un lenguaje de programación que procura ser fácil de leer y de escribir, y ese tipo de signos de puntuación al finalizar cada instrucción pues no es necesario. Entonces, en este caso ya yo he definido una variable cuyo identificador es cuenta y he procedido a decirle a Python que almacene el valor 752.458 como número de cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, un valor que ya yo he almacenado en una variable lo puedo reutilizar tantas veces yo lo requiera. Yo podría aquí hacer una instrucción print que me sirva para mostrar en pantalla el valor almacenado en la variable cuenta. De manera que al yo ejecutar esta instrucción ahora vamos a ver que en pantalla no aparece la palabra cuenta, como si sucedía cuando escribíamos Hello World, sino que está inmediatamente imprimiendo en la consola el valor que nosotros hemos almacenado dentro de la variable. Note que esto está escrito sin comillas simples ni dobles, lo que indica que esto no es un texto, sino que se trata de un identificador. Si yo hubiese colocado esto entre entre comillas, pues lo que hace Python es que entiende que yo quiero imprimir en la consola la palabra cuenta, el texto cuenta. De hecho, si ahora lo ejecutamos, eso es justamente lo que va a aparecer. Por eso, cuando utilizamos variables, no podemos colocar los nombres de su identificador entre comillas dobles o simples.